Esta semana en mi estudio me topé con el caso de, de un abogado de profesión am, en la ciudad de Nueva York, ahí en los años 90. Este abogado, este abogado fue diagnosticado con cáncer de páncreas. Al solicitar la opinión de diferentes médicos, encontró que el estado en que se encontraba su cáncer eh, le daba solamente un 5% de probabilidades de vida. El 95% de las probabilidades era que él falleciera, ya que el estado del cáncer no era operable. No era operable, no había tratamiento que le pudiera asegurar la recuperación. Realmente fue un golpe muy, muy duro para este abogado. Sin embargo, en su búsqueda por una respuesta, logró encontrar un médico muy conocido en ese tiempo. El doctor Thomas Smith era una eminencia en la oncología, en la rama de la oncología, era un cirujano oncólogo. Y el doctor Thomas Smith eh, tomó a bien escuchar el caso del señor Stevens. Después de un profundo estudio del caso, él le dijo que él estaba dispuesto a operarlo. Stevenson había escuchado de la mayoría de los médicos que había visitado que el riesgo era demasiado alto, que, que era mejor para él simplemente tomar medicamentos paliativos y tratar de vivir lo más que pudiera con su enfermedad. Sin embargo, después de conocer al doctor Smith, de entablar una relación con él, ver lo meticuloso que era en su trabajo y escuchar acerca de su experiencia, decidió entregarse en las manos de este cirujano oncólogo y someterse a la cirugía y el tratamiento posterior que él le había recetado. Resulta que después de la operación y al cabo de unos meses, Stevenson volvió a ejercer leyes en las cortes de Nueva York. El doctor Smith logró curarlo, logró curarlo. Realmente es duro enfrentar la realidad de una enfermedad tan peligrosa y potencialmente mortal como lo es el cáncer. Cuando una enfermedad de esta naturaleza llega a la vida de una persona, lo impacta hasta lo más profundo. El temor, el sentido de impotencia puede ser abrumador. Pero qué alivio y qué esperanza encontrar un médico que sea capaz de tratar, de tratar esa condición. Ahora bien, por terrible que pueda parecernos una enfermedad física como el cáncer, lo cierto es que no se compara con el peligro que representa el pecado. El pecado es una enfermedad espiritual que no solo corrompe y destruye nuestra vida aquí en la tierra, sino que también, de no ser tratada, nos conduce al sufrimiento y la destrucción eterna. Pero de la misma manera que este señor Stevenson, qué alivio encontrar que hay un médico que puede tratar esta condición, y qué alivio encontrar y conocer al médico que sana pecadores, que es el Señor Jesucristo. Lo cierto es que no hay ninguno de nosotros que no padezca la enfermedad del pecado. Los síntomas de nuestra condición son evidentes en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y en nuestros hábitos. Sin embargo, hay buenas noticias, hermanos.
hay un médico que sana pecadores. Todos nosotros sabemos que somos pecadores. Todos nosotros hemos cargado con la culpa de nuestras iniquidades. Todos nosotros hemos visto las consecuencias de nuestros pecados. Todos nosotros sabemos el daño que hemos causado en muchas ocasiones a las personas que nos rodean. Todos nosotros sabemos las heridas que el pecado nos ha causado a nosotros y ha causado a los demás. Así es el pecado. Pero hay un médico que sana pecadores. Hay un médico que cargó con la enfermedad de sus pacientes para curarlos para siempre. Ese es Jesucristo, nuestro Señor. Y justamente hoy, en nuestro estudio de Lucas, vamos a ver cómo Jesús sana a un enfermo, pero enfermo por su pecado, un enfermo llamado Leví. Y de este relato vamos a aprender cómo Jesús también puede sanarte a ti y puede sanarme a mí. Quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Lucas capítulo 5, versículo 27. Lucas capítulo 5, versículo 27. Vamos a estar abordando hasta el versículo 32 esta mañana. Lucas capítulo 5, del 27 al 32. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El acontecimiento en la vida del Señor Jesús, el cual acabamos de leer, hermanos, ocurre justo después de la sanidad del paralítico, aquel que estuvimos estudiando la semana pasada, que fue subido al techo por sus amigos y luego bajado del techo y presentado frente a Jesús. Ocurre justo después de que Jesús no solamente sanó a ese paralítico, sino que declaró el perdón de sus pecados. De hecho, como recordarán, la sanidad física que fue llevada a cabo por aquel paralítico tenía el propósito de atestiguar que efectivamente Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados, de que Jesús era Dios hecho hombre. Realmente eso de perdonar pecados es una prerrogativa que les corresponde únicamente a Dios. Por lo tanto, el hecho de que Jesús declarara el perdón de pecados sobre una persona, automáticamente él estaba mostrando que él era Dios. Ahora el milagro sirvió para confirmar que efectivamente él era quien decía ser, era el Hijo del Hombre, Dios encarnado, el Salvador del mundo. Entonces, justamente después de que Jesús sana ese paralítico, nos dice Lucas que Jesús sale de ahí. Recuerden que él está en una casa y él sale del lugar en donde estaba, y mientras va en el camino, vemos que Jesús se encuentra con otro paralítico, pero no un paralítico físico, sino un paralítico espiritual, que es Leví. Dice el texto que al salir vio a un publicano llamado Leví. La palabra que Reina Valera traduce como vio,
La Nueva Biblia de las Américas la traduce como se fijó, porque la idea tiene que ver con ver eh, fijamente o mirar fijamente a una persona. Y aunque este detalle a nosotros nos parezca sin importancia, sin importancia, lo cierto es que es muy significativo. El texto nos dice que Jesús vio, o sea, que se quedó mirando fijamente a este publicano. Ahora, los publicanos eran los recaudadores de impuestos, eran los recaudadores de impuestos. Y en la sociedad judía del tiempo de Jesús eran considerados como lo peor de la sociedad, como diríamos nosotros, la lacra, lo más vil, lo más bajo. Eran personas corruptas, avaras y sin escrúpulos. Los escritores de la antigüedad, y con esto no estoy diciendo escritores cristianos, estoy hablando de escritores paganos. Incluso la percepción que tenían los escritores paganos de los publicanos era mala. Los escritores de la antigüedad los describían como personas de mala reputación, inmorales, ladrones, viles y crueles. En los evangelios, nosotros vemos a los publicanos asociados con las rameras y con la gente que vivía abiertamente en pecado. Generalmente a los publicanos se les asociaba con los adúlteros, con los proxenetas, con los borrachos, los estafadores y los criminales. De hecho, ellos mismos eran criminales. Eran tipos estafadores y codiciosos que se enriquecían por medio del cobro excesivo de impuestos, incluso a sus propios hermanos. Los publicanos eran, por lo tanto, despreciados. Eran gente de tan mala reputación que la gente de bien ni siquiera se dignaba a mirarlos. Si una persona, por alguna razón, cruzando la mirada, veía a un publicano, inmediatamente iba a ver para otro lado. Lo iba a menospreciar o lo iba a ignorar, porque las personas de bien en esa cultura, en esa sociedad, no se quedaban viendo, no miraban fijamente a un publicano, porque el mirarle de alguna manera generaba un sentido en ellos de aceptación. Entonces ellos querían manifestar su rechazo hacia esta persona y al estilo de vida de esta persona, y una de las maneras era ni siquiera dirigiéndoles la vista. Pero aquí tenemos a Jesús, la persona de mayor bien que jamás haya pisado este mundo. El perfecto Hijo de Dios sin pecado. Dios mismo hecho hombre. Y Jesús mira fijamente a este publicano, al vil, menospreciado, al cruel, codicioso, estafador. Jesús lo ve, Jesús lo mira y lo mira y lo mira fijamente y lo mira fijamente. Ahora, ¿con qué propósito Jesús le dirige la mirada? Le dirige la mirada a este publicano, le vi. Hay un propósito bien claro. Jesús fija su mirada en él porque Jesús tiene el propósito de salvarlo. Tiene el propósito de salvarlo. Jesús fija
sus ojos en él, no lo menosprecia como lo hacía el resto de la comunidad, sino que más bien no solamente lo mira, sino que se acerca a él y le dice lo siguiente: sígueme, sígueme. El mismo llamado que anteriormente vimos que Jesús le hizo a Pedro y le hizo a Andrés, le hizo a Jacobo, le hizo a Juan, ahora se lo está haciendo a un recaudador de impuestos. O sea, a uno de los hombres más viles de la comunidad, Jesús lo está llamando para convertirse en uno de sus discípulos. Y no solamente el Señor va a hacer a Leví uno de sus discípulos, este Leví es el mismo Mateo quien escribe uno de los evangelios. El Señor lo va a convertir en un apóstol. Este publicano iba a llegar a ser un predicador, de publicano a predicador. Y lo que vemos aquí, hermanos, realmente es un ejemplo del evangelio. Jesús, el perfecto Hijo de Dios, vino a este mundo a fijar la mirada en pecadores indignos y a llamarlos al arrepentimiento para que se conviertan en sus discípulos. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos aquí. Jesucristo viene y le dice a este hombre: sígueme, sígueme, sígueme. Ciertamente es un llamado al arrepentimiento, porque nos dice el texto que Leví estaba sentado en la mesa de los tributos. Los publicanos, como se dedicaban al cobro de los impuestos, normalmente ponían las mesas donde cobraban impuestos en los lugares públicos, ya sea en las entradas de las ciudades, en las plazas, en un lugar donde hubiera mucha concurrencia de gente, de personas. Por lo tanto, vemos aquí que Leví estaba sentado a la mesa, significaba que él estaba haciendo su trabajo. Él estaba ahí ejerciendo su oficio. Él estaba ahí, probablemente es posible que hubieran una guardia romana protegiéndolo por el odio que normalmente tenía la gente hacia los publicanos. Él estaba allí sentado a la mesa ejerciendo su oficio, y viene Jesús y se acerca a él y le dice: sígueme, sígueme. ¿Qué implicaba ese llamado para Leví? Implicaba que tenía que dejarlo todo, darle la espalda a todo, darle la espalda a las riquezas, a los placeres, a los excesos que el cobro de impuestos le generaba. Era darle la espalda a todo lo que conocía, su vida. Sin embargo, ¿qué hace Leví? ¿Qué hace Leví? Inmediatamente que escucha el llamado de Jesús, se levanta y lo deja todo. Lo deja todo. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo que ocurre cuando un pecador recibe la gracia de Dios. Cuando un pecador indigno escucha el llamado de Jesús. Mira, esto es en cierta medida una ilustración de lo que debió haber ocurrido con cada uno de nosotros, si es que somos cristianos. Si es que somos cristianos verdaderamente, todos nosotros hemos reconocido que somos pecadores, que somos viles, que hemos sido unos extraviados, y que en un momento, y lo que ocurrió en un momento de nuestra vida es que Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, nos llamó y nos dijo: sígueme. Siendo nosotros pecadores, conociendo el Señor Jesús toda nuestra vida, sabiendo Jesús aún las profundidades más oscuras de nuestro corazón, aún así el perfecto Hijo de Dios se dignó a venir a nosotros y hacernos ese llamado y decirnos: sígueme.
sígueme. Nosotros, los que somos cristianos, sabemos lo que es eso. Sabemos que no lo merecemos. Sabemos que somos indignos. Sabemos que somos pecadores. Pero que el Dios del universo sea dignado a mirarnos a nosotros en nuestra suciedad, en nuestro pecado, en nuestra inmundicia, y que nos haya llamado para ser su discípulo, para ser de Él. ¿Qué hacemos cuando escuchamos ese llamado? Lo dejamos todo. Jesús se vuelve nuestro tesoro, lo más preciado para nosotros. Porque Dios amó a un pecador como yo. Jesús vino a eso, hermanos. Él vino a llamar a pecadores. Él vino a llamar a pecadores, vino a salvarlos, vino a rescatarlos. Eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo está haciendo en este momento con Leví. Y esto es muy similar a lo que ocurre en la vida del apóstol Pablo. O sea, y como les dije, en cualquiera de nosotros, todos podemos dar testimonio. O sea, si usted no puede recordar un momento de su vida donde usted reconoció que era un pecador, que estaba perdido, que iba camino a la destrucción y que Jesús le salvó, usted no es un cristiano. No es un cristiano. Porque no nos volvemos cristianos por nuestro desempeño religioso, por nuestros esfuerzos humanos para tratar de agradar a Dios. Eso no es lo que hace un cristiano, un cristiano. Es cierto, los cristianos buscamos la santidad y queremos agradar a Dios, pero porque Él nos ha recibido, siendo nosotros inmerecedores, porque Él nos ha limpiado, porque Él nos ha perdonado, porque Él nos ha otorgado gratuitamente la salvación que no nos merecíamos, porque Él nos hizo parte de su pueblo, de la iglesia, porque Él nos adoptó como sus hijos, porque Él derramó el Espíritu Santo, su amor en abundancia sobre nosotros. Por eso le queremos agradar, porque Él nos ha salvado. Dice el apóstol Pablo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, y no hago esto normalmente, pero que es utilizar una versión un poco light en cuanto a a su literalidad, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de traducciones. Reina Valera, Nueva de las Américas son más literales, ¿verdad? Hay otras traducciones que no lo son tanto, pero por fines didácticos, quiero leerles este texto en Nueva Traducción Viviente. Dice primera de Timoteo 1:15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deben aceptarla, dice Pablo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. ¿Qué dice Pablo? Dice, esta es la declaración que todo mundo debe de aceptar, debe de creer. ¿Cuál es? Que Cristo vino a salvar a los pecadores. Y dice Pablo, yo soy el peor de todos. Yo soy el peor de todos. Sabemos quién fue Pablo. Fue un perseguidor de cristianos. Fue un perseguidor, sin embargo, el Señor tuvo misericordia de él. Y el Señor salvó a Pablo para que el testimonio de Pablo sirviera para todas las generaciones, de que Dios puede perdonar al peor pecador, que el Señor puede restaurar al más vil de los hombres, que Él puede hacer de un
inmoral, avaro, codicioso, como lo fue Leví, lo puede ser un apóstol, un ministro, un pastor, un predicador. El Señor vino a salvar a los pecadores. Pero vemos también cómo Jesús transforma a los pecadores, porque salvarlos definitivamente implica que los rescata de las consecuencias del pecado, los libera de la condenación que trae el pecado sobre la vida de la persona. Pero el Señor, cuando Él salva a una persona, el Señor no la deja ahí. El Señor no nos perdona nuestros pecados, nos da, nos regala la vida eterna y se olvida de nosotros. Él nos dice, bueno, vive la vida, espera que yo regrese. No, en el momento en que el Señor nos salva, en ese momento Él comienza una obra de transformación en nosotros. Un proceso que llamamos la santificación. Él empieza a moldearnos a la imagen de su Hijo, para que nosotros reflejemos el carácter de Dios a través de nuestra vida, podamos reflejar a Jesucristo. Él empieza ese trabajo de moldearnos, de transformarnos, de conformarnos a la imagen de su Hijo. Empieza un proceso de santificación que nos conduce a una creciente obediencia al Señor. Y eso es lo que vemos inmediatamente en el momento en que el Señor llama a Leví. O sea, en el momento en que Jesús le dice a Leví, sígueme, ¿qué hace Leví? Le obedece. El llamado del Señor para nosotros es un llamado a la obediencia. El llamado del creyente es un llamado a seguir a Cristo, y ese llamado a seguirle es un llamado a vivir una vida de obediencia, una vida de obediencia. Y eso es lo que vemos en el caso de Leví. Él responde en obediencia al mandato del Señor Jesucristo y comienza a seguirle, pero no se queda ahí. Leví, al verse recibido, al verse perdonado, al verse rescatado por el Señor Jesucristo, él quiere celebrar. Él quiere celebrar. Él va a hacer una fiesta. Dice el texto en el versículo 29, que Leví le hizo un gran banquete en su casa. O sea, ahí claramente nos dice el texto para quién hizo el banquete. ¿Para quién lo hizo, hermanos? Dice, y le hizo un banquete. Ese pronombre, ¿a quién está haciendo referencia? A Jesucristo. O sea que Él decidió hacer un banquete, pero no dice un banquete, dice un gran banquete. O sea, un gran banquete. La palabra banquete hace referencia a una celebración o a una reunión donde se ofrece comida y bebida a los invitados, similar a lo que hoy llamaríamos una recepción. O sea, literalmente Leví le hizo una fiesta en honor a su Salvador. O sea, el Señor lo rescató y él está de pronto tan conmovido, tan gozoso de lo que el Señor había hecho en su vida, que él le hace una fiesta. ¿Quieres servir a Jesucristo? ¿Quiere recibirlo en su casa? ¿Quiere tener comunión con él? ¿Quiere compartir con él? Este hombre santo que lo vio, el Mesías, el Salvador lo vio, y ahora lo que él desea es compartir con él, lo que él desea es servirle a él, lo que él anhela es gozarse con él, y lo que hace es que le hace una fiesta, Y
como dice el texto, ¿verdad? Fue un gran banquete, o sea, como diríamos nosotros aquí en hondureño, un fiestón. O sea, un fiestón, un fiestón. Ahora, hermanos, ¿cómo no iba a celebrar Leví el cambio que el Señor había hecho en su vida? Que le llamó a él siendo un vil pecador. Realmente como cristianos deberíamos de estar gozosos nosotros todos los días. Debería ser una fiesta continua en nuestro corazón el hecho de que el Señor nos haya perdonado, nos haya recibido. ¿Es así su vida? ¿O su vida está marcada por la tristeza, por la depresión, la decepción? Eso es lo que trae el pecado, por eso dice la Escritura, no hay paz para el impío, pero para aquellos que hemos sido lavados, que hemos sido perdonados. El simple hecho de recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros hace que se nos olvide cualquier aflicción que estemos viviendo y nos llena de gozo el corazón. Entonces vemos aquí que una vez salvo, lo que Leví quiere hacer es regocijarse, servir al Señor, expresarle su gratitud y le hace esta gran fiesta. Pero interesantemente, en la fiesta no solo está Jesús y no solo están los discípulos de Jesús. ¿Quiénes más están en la fiesta? Otros publicanos. O sea, los panas, los amigos. O sea, los recaudadores de impuestos, los publicanos normalmente se llevaban con personas que vivían igual que ellos. O sea, que andaban en los mismos pasos que ellos. O sea, claramente la gente moral y de bien no se relacionaba con ellos. Entonces, por supuesto que ellos se iban a asociar con personas que eran de la misma estirpe que ellos. ¿Quiénes eran esos? Por supuesto, eran los borrachos, eran los viciosos, eran las rameras, eran lo vil de la sociedad. Ahora, el Señor rescata a Leví, lo llama para ser un discípulo. Y miren lo que hace Leví. Le va a hacer un fiestón a Jesús y va a invitar a todos sus amigos. ¿Con qué propósito, hermanos? Para mí es claro de que ellos también le conozcan. O sea, él conoció la salvación y ahora quiere que sus amigos la tengan también. Él me salvó a mí y ahora quiere salvarte a ti. Hoy puedo imaginar las conversaciones en esa reunión. Miren, Jesús me escogió para ser un discípulo. Él puede hacer lo mismo por ustedes. ¿Acaso no han escuchado el mensaje que este hombre predica por todos lados? El llamado al arrepentimiento, que Él está llamando a pecadores como nosotros a la salvación, entrar en el reino. A nosotros nos dijeron, nos enseñaron los fariseos, nos enseñaron los escribas, nos enseñaron los sacerdotes que personas como nosotros no podíamos entrar en el reino. Éramos demasiado pecadores como para entrar. Estábamos excluidos permanentemente. Pero, ¿qué es el mensaje que venimos escuchando de Él? Que no es así, que hay oportunidad, que la puerta está abierta para todo el que se arrepienta. Que todos son pecadores, incluso los escribas y los fariseos. Y que no hay nadie que pueda salvarse por sus obras, por su moral, por su desempeño religioso. Él deseaba que sus amigos, sus allegados, pudieran conocerle. Y eso debería de ser lo mismo en nuestra vida, hermanos. Si el Señor nos ha salvado, ¿qué deberíamos buscar? Que aquellos que están a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros conocidos, nuestros familiares, se salven. Se salven. Pero sin embargo, tristemente muchas veces hay cristianos que lo que hacen es aislarse. Hay personas que vienen a Cristo y lo que hacen es que cortan toda relación con la gente del mundo. Ahora bien,
nosotros ciertamente tenemos que cortar con las prácticas de pecado de nuestra vida pasada. Por supuesto que yo no voy a ir a compartir el evangelio a un amigo en un bar o en la discoteca, en la guiara. ¡Arrepientos! Claramente nosotros debemos apartarnos de la vida de pecado en la que nos encontrábamos cuando no conocíamos a Cristo, pero no absolutamente de las personas que aún están en oscuridad. El Señor nos salva para que nosotros seamos luz para los que están en tinieblas. Y lo que Dios espera de nosotros una vez que nosotros nos convertimos y nacemos de nuevo es que nosotros podamos llevar el mensaje, el evangelio, hacia los que no lo conocen, a los que no conocen a Cristo. O sea, nosotros no nos podemos aislar, no nos podemos volver ermitaños en nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos que penetrar este mundo con el evangelio porque nosotros somos la sal. Nosotros somos la sal del mundo. Tristemente, otro tipo de cristianos hace algo que es peor, que es que se adaptan, se mundanalizan, ¿verdad? Que no quieren experimentar el rechazo de los pecadores porque ellos dicen ahora seguir a Cristo, entonces lo que hacen es que aparentan ser como los impíos. Tampoco eso es correcto. No es ni correcto aislarnos ni tampoco mezclarnos. Lo que Dios quiere es que nosotros busquemos la santidad, busquemos agradarle a Él al mismo tiempo que nosotros buscamos alcanzar a los que no conocen al Señor con el mensaje del Evangelio. Entonces, hermanos, pero qué hermoso lo que vemos aquí en el ejemplo de Leví. Vemos a un pecador rescatado presentando a su Salvador a sus amigos. O sea, aquí lo que hay aquí, hermanos, es un banquete de redención, una fiesta en honor al Salvador para la salvación de los pecadores, para la salvación de los pecadores. Ahora, de pronto, al ver esto, hermanos, ciertamente esto, o sea, seguramente había un gran regocijo en este lugar. O sea, yo puedo imaginarme al Señor Jesucristo contento de ver lo que estaba viendo en la vida de Leví. Seguramente el mismo Leví estaba muy feliz, ¿no es así? Contento de que el Señor lo hubiera recibido siendo él quien había sido. Seguramente no solamente había fiesta en esa casa, también había fiesta en el cielo. Seguramente ustedes han escuchado este pasaje, esta parábola que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión cuando dijo, ¿qué hombre de vosotros, dice, que teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Dice que hay más gozo en el cielo, ¿por quién? Por un pecador que se arrepiente. O sea, aquí en la casa de Leví había gozo en la tierra. Gozo en la tierra por un pecador arrepentido, pero no solo había gozo en la tierra, también había gozo en el cielo. Había gozo en el cielo. Ahora, por supuesto, cuando el Señor Jesucristo dice 99 justos que no necesitan arrepentimiento, no está diciendo el Señor que esas personas existen. Jesucristo está haciendo uso de la ironía. Jesucristo estaba hablándole a un grupo de fariseos
y escribas. El mismo grupo que encontramos aquí, que vamos a ver más adelante cómo critican lo que está ocurriendo en la casa de Leví. Un grupo de escribas y fariseos, personas que se consideraban justos, que se consideraban a sí mismos justos, que no podían gozarse con el arrepentimiento del pecador, con la restauración de un alma. A ese tipo de personas le está hablando Jesús. Ellos son los 99. No que son justos, sino que se creen justos. Y a las 99, ¿dónde las deja el Señor? Hermanos, nuestros cantos deben de ser bíblicos, ¿no es así? ¿Sí? A veces hay cantos que no son bíblicos. Hay un himno antiguo que dice, las 99 dejo en el aprisco y por la montaña a buscarla fue a la perdida. La encontró sufriendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus hombros y al redil volvió. Así dice el himno. Ahí dice el texto bíblico que Jesús dejó a los 99 en el redil. ¿Dónde las dejó? Las dejó en el desierto, porque ese es el lugar donde el Señor deja a los soberbios que no se consideran pecadores, a los que se creen justos. En ese lugar dejó Israel. Fueron cortados, su templo destruido por rechazar el perdón que se les ofrecía por medio de Cristo. El texto no dice que Jesús regresó al redil con la oveja. Dice que se la llevó a su casa. ¿Y qué hizo ahí? Hizo una fiesta con sus amigos. Hay que ser bíblicos en todo. Entonces, vemos que hay gozo en el cielo y había gozo en la casa de Leví, pero no todos estaban felices. ¿Será posible que hay personas que realmente se puedan enojar porque el Señor rescate a una persona, salve a una persona y desee que sus amigos sean salvos? ¿Será posible que hay personas con un corazón tan sumergido en el pecado que puedan más bien rechazar y atacar a Jesús por hacer algo así? Lo cierto es que sí, y eso lo vemos ahí en el versículo 30. Dice que los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y vivéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, este grupo de tanto los escribas y como los fariseos van a ser un grupo recurrente que vamos a encontrar a medida que seguimos estudiando el Evangelio de Lucas. O sea, lo vamos a ver cómo salen una y otra vez en la narrativa bíblica, pero no se presentan en un sentido positivo, sino que son enemigos, son antagonistas de Jesús. Siempre los vemos murmurando, criticando o atacando. Ahora, pero ¿por qué tanto odio contra el Señor? ¿Por qué si el Señor estaba sanando personas? ¿Por qué si el Señor estaba perdonando pecadores? ¿Por qué si el Señor estaba haciendo bien? ¿Por qué ellos le procuran tanto mal? ¿Por qué tanto rechazo? ¿Por qué tanto odio? Pues principalmente porque el Señor Jesucristo les dijo la verdad. Jesucristo desenmascaró su falsa religión y puso en evidencia su hipocresía. Porque nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, es un médico compasivo, pero también es un médico veraz. Siempre dice la verdad. Y el Señor Jesucristo siempre denunció la hipocresía de los escribas y fariseos. Solo
para darles algunas citas. Por ejemplo, dijo en una ocasión el Señor Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejan entrar a los que están entrando. Eso está en Mateo 23. En otra ocasión Jesús también confrontó sus tradiciones. Les dijo, le preguntaron pues los fariseos y escribas: ¿por qué tus discípulos, dicen, no andan según la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos sucias, con las manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando escribió: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Eso está en Marcos 7:5. En una ocasión quisieron matar a Jesús porque, por lo siguiente, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Saben qué pasa con estos? Con estos fariseos y escribas. No soportaban que se les confrontara, que se les dijera que no eran lo que ellos decían ser. Ellos se consideraban a sí mismos justos, pero Jesús les estaba diciendo: ustedes son igual de pecadores que las rameras y los publicanos. Ustedes son unos hipócritas, son unos sepulcros blanqueados. Por fuera aparentan ser justos, pero Dios los conoce, yo los conozco, y ustedes por dentro están llenos de toda inmundicia, están sucios, son unos avaros, son unos inmorales. En su corazón son igual de perversos que cualquier otro pecador. ¿Y cuál es la respuesta al ser confrontados con su pecado? Rechazo, odio, porque todo el que hace lo malo no viene a la luz, porque no quiere que sus obras sean manifestadas. Esa es la razón por la cual mucha gente no se rinde a Jesús. Mucha gente rechaza el mensaje. Es probable que sea la razón por la cual hayan personas aquí que en lugar de estar humillados ante la predicación de la palabra, están murmurando en su corazón, están criticando. ¿Por qué? Por la soberbia, porque están abrazados a su pecado, aman su pecado, no quieren soltar su pecado y no les gusta que le toquen su pecado. Y en el momento en que su pecado es denunciado, es expuesto, entonces entran en modo de contención de daños, y entonces rechazan, pero no soportaban también de que Jesús dijera que él era Dios hecho hombre. No soportaban esto, y en particular no soportaban que Jesús recibiese a las rameras y a los publicanos. ¿Y por qué? Hermanos, es que saben, la falsa religión engrandece el orgullo de los hombres, porque la falsa religión está basada en el desempeño humano. O sea, la falsa religión de justificación y de salvación por obras hace a la gente soberbia, porque la gente cree: como yo he cumplido, le he cumplido a Dios, entonces yo tengo los méritos, yo lo he logrado, no he ocupado de nada, ha sido mi esfuerzo, yo me he esforzado por ser una persona recta, por ser una persona moral. Eso esa es la religión falsa. Es una religión que está basada en el desempeño humano, pero la verdadera religión está fundamentada en la obra de Dios. Nosotros no somos salvos por lo que nosotros hemos hecho. Nosotros somos salvos por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz.
La falsa religión hace de que los hombres se sientan bien consigo mismos por sus esfuerzos y el cumplimiento de los ritos, pero la verdadera religión humilla al hombre, pues requiere que el hombre reconozca que es un pecador, esclavo, incapaz de salvarse por sus esfuerzos. La falsa religión produce hombres soberbios que menosprecian a aquellos que no alcanzan el mismo nivel de rectitud. La verdadera religión produce hombres misericordiosos y humildes que se compadecen de aquellos que aún están en oscuridad. La falsa religión era lo que los escribas y los fariseos tenían, y Jesús valientemente la denunció y la confrontó. Y eso es lo que vemos que Jesús hace justamente en este pasaje. Él escucha la murmuración de los escribas y de los fariseos, y Jesús les responde y les dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo ahí? Estos hombres, estos pecadores, estos que ustedes menosprecian, estos publicanos, están enfermos y yo he venido a curarlos. Ellos están necesitados. ¿Y será que los fariseos y los escribas no estaban necesitados también? Por supuesto que sí, pero no lo reconocían. Ellos estaban, creo yo, en un estado peor en el que estaban los publicanos. Es que, miren, hermanos, está en una mejor condición el que reconoce dónde está que el que se engaña a sí mismo. O sea, una persona que está en el mero pecado, pero al menos sabe que está en rebelión contra Dios, está más cerca del reino que aquel que está en la iglesia y no se considera pecador. Y piensa que por su desempeño, por sus esfuerzos, porque ha vivido una vida disque recta, entonces tiene asegurado el cielo. Ese está en una peor condición que aquel otro. Y eso es lo que vemos aquí. Jesús le dice: los sanos no tienen necesidad de médico. Y Jesús está mostrando un aspecto importante aquí, y es el hecho que para poder venir a Jesús, una persona tiene que reconocer que está enfermo. ¿Saben? O sea, mientras tú pienses que estás sano, no vendrás a Jesús. Es hasta que te veas como lo que realmente eres. Un pecador perdido, necesitado, que vas a venir. Así como cuando nos enfermamos, ¿qué buscamos? Un médico. Pero hay cuidado, porque hay otros que manifiestan su soberbia de otra manera, ¿verdad? Hay unos que saben que están enfermos, pero que dicen: cuando me ponga bien, voy a ir al médico. ¿Han escuchado alguna vez alguna cosa así, hermanos? No tiene sentido, ¿verdad? Pero hay personas que así piensan con el Señor. O sea, que uno los llama al arrepentimiento, que los invita a la iglesia, que los invita a venir a Jesús, y dicen: mira, es que ahorita ando demasiado mal. Voy a tratar de arreglar algunas cosas en mi vida, y cuando las arregle, entonces ahí sí me voy a acercar a Dios, porque ya voy a ser digno de Él. Pareciera como: ay, qué persona más humilde. No, eso no es humildad. Eso es soberbia. Es soberbia. Es soberbia. ¿Cómo miramos nosotros a una persona, hermanos, que está grave, que tiene una neumonía? O sea, uno lo mira que se está muriendo y no quiere ir al doctor. Y que diga: voy a esperar a sentirme mejor para ir al doctor. O sea, nos arrancamos los pelos de la cabeza. Pero sí, así son muchos seres humanos, muchos pecadores. No quieren venir a Jesús, aun cuando ven las consecuencias del pecado en su vida. Y están los otros que no quieren venir porque no consideran que están enfermos. Hermanos, pero Jesús vino por los enfermos. Él es el gran médico. Él no vino, dice: yo no vine a llamar a justos, a gente que se cree justa. Yo vine a llamar a pecadores. ¿Y a qué lo vino a llamar? Al arrepentimiento, al arrepentimiento. Y es que, hermanos, cuando el Señor
llama a una persona, no la deja en el lugar en el que está. O sea, cuando el Señor llama a un pecador, ¿lo llama a qué? Lo llama a que se arrepienta, lo llama a que le dé la espalda al pecado, a crear un odio hacia el pecado, a confesar su pecado, a pedir perdón, a humillarse delante del Señor. Entonces, por eso es que los cristianos buscamos la santidad, porque nos hemos arrepentido. Aborrecemos el pecado en nuestra vida. Nos hemos quebrantado delante de Dios por nuestro pecado. Y aunque aún pecamos, no lo queremos más en nuestra vida. Lo aborrecemos y lo despreciamos. ¿Por qué? Porque eso vino Jesús. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, al arrepentimiento. Ahora bien, de pronto tú dices, bueno, yo tengo años ya de ser un cristiano. Yo ya reconocí que soy un pecador y Jesús me ha salvado por su gracia. ¿Será que aún necesito al médico? Pues es que, hermanos, el Señor no solo nos salva del pecado en la justificación, que es el momento en que recibimos la salvación, Él también nos está rescatando del pecado por medio de la santificación, y un día nos va a rescatar completamente de toda la influencia del pecado en la glorificación. Aún hoy necesitamos al gran médico. Aún como cristianos todavía pecamos, y solo hay uno que nos puede perdonar, que nos puede restaurar, que nos puede sanar y que nos puede cambiar, y es Jesucristo. Entonces, vengamos a Él, vengamos a Él. Vamos a orar. Señor, toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza sean a ti, oh Señor, por tu salvación para nosotros los pecadores. Queremos hoy regocijarnos, Señor, regocijarnos en la verdad de que tú nos has perdonado, que nos has recibido, que nos has dado una vida nueva, que nos has llamado a ser tus discípulos. Nos gozamos, Señor, nos alegramos por esa realidad. Pero al mismo tiempo, Señor, produce en nosotros amor por los que aún están en oscuridad, para que podamos llevar tu palabra, llamarlos al arrepentimiento, llamarlos a la fe. Y Señor, y ayúdanos a recordar todos los días que aún te necesitamos, que diariamente necesitamos ir a ti, Señor, para encontrar en ti el perdón y la fortaleza que necesitamos para vivir una vida que te agrade. Señor, nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús.